¿Ahora? Ahora sí, Ok. Bienvenidos todos entonces a esta historias de historia familiar del Grupo Iberoamérica. Antes de poder empezar con la entrevista, vamos a tener algunos anuncios importantes que quiero recordarles, ¿verdad? A todos los que se están uniendo. Denme un momento, rapidito. ¿Pueden ver mi pantalla ahora? sí, Ok. Tengo que recordarles que debemos de seguir con la actividad de Participa en este mes, ¿verdad? Es importante que podamos estar participando allí y si no dominamos la aplicación, pues que podamos participar de las clases de la academia y ahí vamos a poderlo hacer. También estamos teniendo las clases, las actividades de historia, de paleografía, del comité de paleografía, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros podamos participar. Todos los días tendremos actividades de paleografía. Am, entonces, aquí estamos aprendiendo y pues siempre está abierto a las 12 y cerrado a las 2 de la tarde en los tres grupos, ¿verdad? Entonces, es importante también recordarles si pueden hablar del mensaje que hoy nos estuvieron mandando en cuanto a que si nosotros somos parte de los tres grupos, en los tres grupos se comparte lo mismo. Entonces, nosotros podemos decidir en qué grupo quedarnos. No es necesario que estemos en los tres porque vamos a recibir lo mismo en los tres. Vamos a saturarnos de muchos mensajes, ¿verdad? Entonces, es importante que puedan quedarse en uno de los tres, ¿verdad? Y esto les ayudará a no tener tanta información. ¿De acuerdo? Y por último, me gustaría hablar un poco de Cristo, un minuto de Jesucristo. ¿En qué momento de sus vidas am, han sentido que Él cuida de ustedes? ¿Hay yo alguno de creo que, ustedes? Ujú. yo creo que en el día a día podemos ver su mano en nuestras vidas. Ah, Ya damos por hecho que nos despertamos y vamos a ver, bueno, que vamos a despertar a otro día y que vamos a ver, a sentir, pero no es así. Si estamos vivos y tenemos nuestros cinco sentidos, dones, talentos y habilidades, es porque Él tiene misericordia de nosotros. Y con el nuevo día nos da la oportunidad de poder ver su mano en nuestra vida y serle fieles, porque Él hace todo por amor a nosotros. correcto. Muchas gracias, hermana Irma. Am, una de las cualidades de Cristo es que nos cuida cada día, a pesar que a veces pensamos que no. En, en, ah, en el himnario nuevo viene este himno, ¿verdad? Y me gustaría que pudiéramos solo rapidito leer parte de su letra, ¿verdad? En los segundos que nos quedan, ¿verdad? ¿Pueden ver mi pantalla donde está la letra del himno? ¿Sí? Ok, dice, ¿cómo sentirme triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi herencia, mi amigo siempre fiel, si Él cuida de las aves, cuidará de mí también. Si Él cuida de las aves, cuidará de mí también. Yo soy feliz y canto, yo libre soy por Él. Si Él cuida de las aves, cuidará de mí también. No temas, no te angusties, oigo al Señor decir.
En su bondad descanso, dejo el temor huir. A Cristo paso a paso yo siempre seguiré. Si Él cuida de las aves, cuidará de mí también. Si Él cuida de las aves, cuidará de mí también. Yo soy feliz y canto, yo libre soy por Él, y si Él cuida de las aves, cuidará de mí también. Siempre que hay tinieblas y entro en tentación, si la esperanza muere, si ya no hay canción, me acerco más a Cristo, y libre soy por Él. Si Él cuida de las aves, cuidará de mí también. Si Él cuida de las aves, cuidará de mí también. Yo soy feliz y canto, yo libre soy por Él. Si Él cuida de las aves, cuidará de mí también. Entonces, cada vez que yo he podido am, sentirme solo, como menciona ahí, he podido entender algunas cosas importantes, pero muchas veces puedo entender esta lámina, como si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de mí? Que soy su hijo escogido, soy su hijo especial. Y muchas veces cuando más me he sentido solo, cuando he estado enfermo, cuando más he necesitado de Él, es cuando más cerca ha estado de mí. Testifico que Él siempre va a estar cerca de nosotros. Testifico que Él siempre va a cuidar de nosotros. Es importante que podamos sentir su amor y dejarnos amar por Él. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muy bien. Hermano Navarro, estamos listos. Bienvenido entonces a esta historia familiar. Gracias a usted por aceptarnos el reto en esta noche. Quisiera empezar preguntándole, ¿cómo fue su niñez? ¿Qué tal? Buenas noches para todos y gracias por estar. Mi niñez, yo creo que fue muy buena. Eh, yo soy criado de abuelo, digamos. Eh, no me faltó carencia de amor, carencia de alimentos, tampoco carencia, voy a decir, intelectual, porque este, tuve apoyo siempre. Así que fue una niñez para mí muy rica, con muchos amigos que este, aún en el día de hoy sigo manteniendo comunicación con ellos. Así que sí, una hermosa niñez. ¿En qué ciudad en dónde vivió? En realidad, yo fui, mi papá es de acá de Buenos Aires, de una zona que se llama General Madariaga, que es el campo, y, y bueno, mi mamá es de la provincia del Chaco, de un lugar que se llama Roque Sáenz Peña, que vendría a ser la segunda ciudad más importante del Chaco, y cuando mi papá muere, bueno, mi mamá eh, vuelve al Chaco con los padres y bueno, de ahí no, no volví para acá, ninguno de los dos, y bueno, pasé parte de mi niñez y juventud ahí en esa provincia, en esa ciudad. Muy bien. ¿Cuántos eran en su familia? Y en mi familia, de parte de madre, fui solo hasta los 5 años. Después, mi madre eh, se volvió a formar familia, del cual tengo 6 hermanos más. O sea, de parte de madre en total seríamos 6 varones, una sola mujer, 7 en total. Pero en mi hogar, donde yo crecí, éramos 5 varones, porque el resto estaban casados, que eran mis tíos, con mis tíos más chicos, que en realidad aprendí a decirle hermanos más hasta el día de hoy, este, con los amigos que yo tengo.
todavía, bueno, la identidad es que ellos son mis hermanos, no yo. Ah, muy bien. Y tengo primos que me llaman tío porque piensan que crecieron con eso. ¿De dónde eran sus padres? Y mi papá era de acá en realidad él era de la Cruz Corriente, que eso descubrí haciendo historia familiar, y después hablando con, que vendría a ser una prima de parte de mi padre, y mi mamá, oriunda de Roque Sáenz Peña, la provincia del Chaco. Siempre eran de Argentina, los dos. Siempre la Argentina, sí, sí. Ok. ¿Alguna experiencia especial que tuvo durante su niñez con su familia que la recuerda siempre? Y experiencia que haya tenido con mi familia, sí, o sea, me cuesta incluso hablar ahora con el tema sin tener que explicar. Cuando me refiera a hermanos, me voy a referir a mis tíos en sí, porque es eh, es lo que más tengo en mi mente, que mis propios hermanos, con mis propios hermanos recién en grande, tuve un poco más de contacto, pero no lo suficiente. Y a mi mamá la llamé mamá, pero recién después que ya estuve casado. Este, porque ella vino a vivir conmigo y empecé con más, y no le decía negra o la llamaba por el nombre Rosa. Pero con mis tíos hermanos, sí, tuve muchas experiencias muy lindas que me han marcado. Por ejemplo, eh, mi tío, al que yo le sigo, que son 10 años mayor que yo, él, por ejemplo, bueno, hacíamos cosas de chicos, no me iba a retirar de la escuela porque inventaba cualquier cosa y salíamos a pasear, irnos al campo o, bueno, algo tenebroso lo que quería decir, y nos gustaba ir al cementerio a caminar, y como él ya tenía 18 años, le gustaba sacar los cigarrillos de las tumbas y bueno, se armaba 3, 4 paquetes de cigarrillos para llevarse para fumar, así que, o a revisar por ahí tumbas que estaban Muy bien, qué interesante. abiertas. Sí, hacíamos eso, y después con otro de mis hermanos, que me gustaba trabajar mucho con él, bueno, también muchas anécdotas de trabajo donde jugaba, o sea, como yo era el más chico, me dejaban hacer muchas cosas que por ahí hoy no se dejan, como por ejemplo iba a trabajar mediodía y después como hacía mucho calor no iba a trabajar, venían y me preguntaban a mi mamá por qué no había ido a trabajar. Le dijo, no, porque el nene hace mucho calor y el nene no puede estar mucho tiempo en el sol, pero bueno, esas cosas, ¿no? Que me han marcado y así, Claro, montones. claro. ¿Y donde vivió su niñez también fue su juventud? ¿Ahí tuvo sus años de adolescencia y juventud? ¿O se cambió de ciudad? Parte sí y parte no, porque después empecé a viajar a la provincia de Santa Fe, que es otra provincia que es Rosario. Y bueno, ahí en Rosario vivía un tiempo y un tiempo en Sáenz Peña, otro tiempo por ahí me venía hacia Buenos Aires y así andaba hasta que más de Rosario estuve a punto de salir a la misión, que le dije a mi obispo de aquel entonces, me voy a ver a mi familia a Saspeña, vengo y mandamos los papeles, pero bueno, no lo hice, me quedé en Saspeña, y en Saspeña el obispo de aquel entonces, bueno, en una entrevista charlando, él también ahí me dijo, hay que ir a la misión, y bueno, salí de ahí a la misión.
Ah, muy bien, de ahí salió a su misión, entonces. Sí, sí, sí. ¿Dónde sirvió su misión? Y empecé, la misión, tuve un privilegio de estar en el campo misional 3 años. Eh, en aquella época la misión Resistencia, que era de ese entonces, no hacía mucho tiempo se había dividido de la misión Rosario y era muy, muy grande y bueno, habíamos un grupo de todas partes de jóvenes que salíamos como mini misioneros y bueno, yo estuve un año como mini misionero y de ahí, en aquel entonces el presidente de misión, López Garcés, eh, entre comillas, hago que tuve el privilegio de estar con la que después se transformó en nuera de él, junto en la misión. Bueno, me mandó a la misión Buenos Aires, o sea, vine a la misión Buenos Aires Oeste, que recién se abría también, no hacía ni 2 meses que la misión Buenos Aires Oeste había tenido una apertura porque el presidente de misión, que hoy ya falleció, el presidente Lloyd Richmond, era presidente en Colombia, y en esa época de Colombia estaba muy brava porque estaba Pablo Escobar. Entonces a él había tenido malas experiencias, persecuciones, tiroteos, y bueno, en lugar de mandarlo a la casa, al presidente era Stat Benson, de aquel momento le dijo, vaya a Buenos Aires, iba a a terminar su misión, y bueno, él fue el primer presidente de la misión Buenos Aires Oeste. Oh, muy bien, ahí terminó su misión. Había empezado en Colombia y terminó su misión. ¿Cómo conoce el Evangelio usted, hermano Navarro? El Evangelio lo conozco por el hecho de que tenía amigos en mi vida que eran miembros de la iglesia, pero no tenía mucha idea de qué es lo que se trataba en cierta forma. Y sí asistía mucho cada vez que estaba en Saspeña, asistía a una iglesia evangelista que estaba al frente, pero me iba más para tomar eh, chocolate, para comer facturas que le llamamos acá, o pan de leche, así. Ok. Y bueno, iba y aprendía también y después cuando venía a mi casa siempre me gustaba mucho la Biblia leer, me gustaba, y me ponía al frente del espejo y lo imitaba al pastor, lo que hacía, pero después cuando iba a a la iglesia, el pastor me pedía que hiciera cosas, yo le decía que no, hasta que eh, visitando a mi mamá biológica me dice que, bueno, que le gustaría que yo conozca el Evangelio que ella estaba asistiendo con el resto de mis hermanos, y que la vecina de al lado ya era miembro de la iglesia. Y bueno, yo le decía que no, que jamás en su vida me iba a ver vestido de blanco, de camisa blanca, corbata, la Biblia y un montón de cosas. Porque más allá que yo me crié un poquito dentro de la iglesia evangelista, era un poco rebelde. Yo en mi juventud salía los días viernes y volvía a mi casa los días lunes. Entonces era un poco, como acá le llamamos, vago. No me gustaba la fiesta. Así que hasta que un día un amigo de la infancia con el cual estábamos siempre juntos, él desapareció, y cuando apareció le pregunté a dónde estaba y me dijo, estuve en una misión. Y yo lo primero que pensé que fue una misión así, tipo policíaca, cosas esas, así, ¿no? Y él me dijo, ¿querés saber de qué es la misión? Le dije, bueno, estoy listo para hacerlo. Así que me llevó a una cuadra y media de mi casa, pasaban las vías del ferrocarril, y en aquella época muy poco eran las frecuencias de los ferrocarriles, así que había muchos montes. Y como éramos chicos y traviesos, llevamos una pala, hicimos un hueco grande
donde nos metíamos y ahí empezamos a hablar y él me empezó ahí a hacer conocer el Evangelio y me habló de la misión, me habló de José Smith, me llevó el principio del Evangelio y eh, nos arrodillábamos y orábamos y bueno, así conocí el Evangelio. Hasta que en el mismo colegio, cuando iba, hablábamos de religión y bueno, yo le decía que era miembro de la iglesia, que yo era mormón y le daba testimonio del profeta José Smith. Así que, eh, pero no era bautizado, no me quería bautizar todavía. Y bueno, llegó un momento que me iba a bautizar, le dije a mi familia qué es lo que iba a hacer, mi familia ni me creía porque, como le dije, salía los viernes, volvía los lunes, entonces vago total, que iba a cambiar mi vida y menos por cambiar la vida por el Evangelio. Y bueno, fui y me bauticé a los 17 años, para cumplir 18. Ok. Y, y de Bueno, ahí, bueno, al día de hoy sigo firme. ¿solo usted se Con- bautizó en la iglesia? En ese momento me bauticé solamente yo. Y como yo me fui a la casa de mi madre biológica, me fui, que ella vivía en el campo, ellos tenían una casa quinta. eh, para nosotros acá las casas quintas son lugares donde hay dos formas. Acá en Buenos Aires las casas quintas es un lugar de esparcimiento donde es un campo donde uno tiene pileta y bueno, eh, tiene mucho espacio verde, pero no hay nada más que pasto, pileta y para disfrutar en familia. Afuera, en Saespeña, una quinta era donde hay sembradío. Mi mamá sembraban verduras, tenían gallinas, animales, todo ese tipo de cosas. Entonces, me fui hacia el campo, hacia ese lugar y bueno, llegué de corbata y con las escrituras bajo el brazo. Mi mamá no podía creer, se largó a llorar y bueno, terminé bautizando a varios de mis hermanos en ese entonces. ¿Lograron sellarse como familia? No, 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 no. No, No ok. hemos logrado porque, bueno, todavía eso he hablado con mi mamá y bueno, tiene que decidir ella si quiere hacerlo con mi papá. Este, creo que lo está pensando, así que es un diálogo que ya lo tuve con ella, así que está pensando a ¿Ella ver vive qué es lo que va a aún? pasar. Sí, sí, vive acá en Buenos Aires, de donde yo estoy, a unas, en auto o en carro, unas casi 3 horas Ah, ok. aproximadamente. ¿Su papá vive también? No, no, mi papá biológico murió cuando yo era muy pequeño. ¿Y su papá de crianza? No, mis abuelos están fallecidos ambos. Mi abuelo falleció a los... Yo llegué en el mes de junio, perdón, en el mes de julio, el 31 de julio llegué a mi casa de la misión, porque encima me quedé un mes más todavía, porque me dio el nuevo presidente, el presidente Moore, me dio la posibilidad de estar un mes más, porque yo me tendría que haber ido el 1 de julio. Pero justo cayó en eso un cambio de presidente, me dijo, bueno, un mes más y me quedé. Y él estuvo internado y después de eso, bueno, él murió en el mes de octubre. El 6 de octubre, que es mi cumpleaños, él falleció. Wow, Sí, en su fecha de cumpleaños. exactamente. Y estuve un tiempo y bueno, mi mamá, o sea, mi abuela me dijo, este,
tú eres libre, puedes hacer lo que quieras, quieres quedarte, quedarte, quieres irte, irte, pero hace tu vida, no te quedes conmigo, no, no te aferres. Yo voy a estar en la casa de tus hermanos, mis hermanos me dijeron exactamente lo mismo, así que agarré mis valijas, me vine a Buenos Aires y mi mamá, o sea, mi abuela falleció para el Día de la Madre al año, o sea, al otro año para el Día de la Madre. Pero para ella, por ejemplo, no pude ir a su velorio porque yo me enteré 15 días después. O no se enteró en la fecha que fue. Sí, sí, 15 días después y bueno, de ahí nunca más volví a Espeña, nunca más, más allá que allá tengo un hermano, bueno, tenía dos, uno falleció en la pandemia y queda uno solo y después tengo, o sea, mis tíos, digamos, ¿no? Mi tío es hermano, y otro en la capital que es Resistencia, que es el más chico con el que siempre tuve mucha más afinidad. Y volví el año pasado, eh, volví después de 30 y pico de años, volví porque, bueno, me había recibido y le digo a mi esposa, tengo que romper esa magia de volver a mi ciudad, tengo que ir. Y bueno, subimos al auto con mi esposa y a cierta altura de la autopista se divide para un lado y para el otro, se hace una Y, y le dije, bueno, ¿a dónde vamos? Y me dice, si vos no querés ir para allá, vamos para el otro lado. Entonces, no, doblé y me encaré para allá. Y bueno, creo que está, después de muchos años tuve en la misión, tuve a mi amigo, eh, es mi amigo del alma, de Daniel Montenegro, y él está ahora acá, estuvo anoche también y hoy también nos está acompañando. Bienvenido, hermano Daniel. La verdad que con él fuimos compañeros en la misión también, y bueno, estuve con él cuando lo fui a ver después de tantos años. Muy bien, muy bien. ¿Cómo conoció a hermana Navarro? ¿Cómo la conocí? Ujú. Oh, la hermana es un misterio. La hermana Navarro, la saqué de la manga, ¿vio? Como un as. No, pasa que yo estuve, yo estuve solo muchos años y entre ese año que estuve yo tuve un accidente donde casi perdí la vida. Eh, entonces, antes de ese accidente, nosotros siempre como ex misioneros, muchos, nos juntamos en una provincia que es Córdoba, fuimos para allá y una de las chicas, de las compañeras, me dijo, en Buenos Aires tenés la hermana Aria. Me dice, ¿te acordás? No, ni idea, le digo, pero bueno, tomá el número, dice, llamala. Entonces yo la llamé a ella, le dije, hermana Aria, mire, le digo, soy el Elder Navarro, o Ricardo, le digo, si usted va a venir hacia Córdoba, a la juntada de los exmisioneros, le digo, yo la llevo, le digo, usted no tiene que pagar pasaje de nada, yo tengo auto, así que aparte no va a venir sola, le digo, porque voy a llevar otras hermanas más, así que se hacía todo el recorrido. Y ella me dijo, no, yo estoy cambiándome de casa y bueno, así que me fui igual, llegamos allá y bueno, después tuve el accidente, después que volví, tuve el accidente y bueno, con ella empezamos, ella vio en mi Face que yo había publicado una foto todo vendado, todo lastimado. Y bueno, me empezó a escribir, empezamos a dialogar y bueno, este, hay algo que a mi esposa le encanta es escribir, ella escribe, es escritora. Mi esposa tiene muchos dones, es muy particular. Entonces ella, me empezamos a hablar de escritura y bueno, este,
eso fue lo que nos unió un poco más y después terminamos encontrándonos en la rededicación del templo. Ahí nos vimos por primera vez después de muchos años. Quiero también dejar claro un poquito que la hermana Navarro en aquel entonces fue hermana Aria. Yo la conozco a ella por primera vez ella fue misionera junto con nosotros. Estuvo en la misma misión que yo estuve. Pero a la hermana Navarro, la única la vez que la vi en la misión fue para entregarle referencia, porque estuvimos haciendo encontrar para enseñar, y le dije, hermana Arias, esto es todo de su área, muy amable, chao, y nunca más nos vimos, nunca más, jamás. Ah, bueno. Este, y bueno, después de ese tiempo, de un tiempo largo, cuando se hizo la rededicación del Templo de Buenos Aires, me dijo, bueno, si te querés ver conmigo, querés que nos veamos, ese es el lugar. Y justo a mí, mi obispo, me pidió que sea guía de un colectivo, así que dije que sí. Y bueno, allá fui, estaba con toda la mano vendada, eh, así que, y de ahí caminamos y bueno, nunca más no nos separamos. Muy bien. ¿En qué fecha se casaron? Ah, no podía preguntarme otra cosa, no sé, pregúnteme qué día es hoy. Pero aquí está la hermana Navarro que puede ayudarte. No, no, Yo no, que son, para... Es pésimo para las fechas. Va a dormir en la tina del baño. Exacto. Sí, creo que... ¿Cuánto? 13 de marzo me dice. Muy 13 de marzo, bien. fue un 13 de marzo que nos casamos, pero antes de eso estuvimos 3 años de amigos y amigobios, digamos, ¿no? Porque eh, una de las particularidades de la hermana también fue que ella iba, en los tiempos que yo estaba trabajando, sobre todo día domingo, llevaba a mis hijas ¿cómo era? A la capilla. Acompañaba a mis hijas a la capilla. Entonces, eh, estaban con ella y bueno, así se fue ganando el corazón de todo y bueno, hasta que en una fiesta, en la única fiesta que ella pasó con nosotros, estábamos ahí, le dije, bueno, porque se quería casar conmigo. Nunca le dije si se quería casarte conmigo, le dije, ¿por qué te querés casar conmigo? Y me dijo, yo, sí, vos, ¿por qué te querés casar conmigo? Y bueno, así que quedó en anécdota porque nunca le dije, ¿te gustaría casarte conmigo? Nada, simplemente le pregunté eso. Y bueno, así que, Fue otro tipo eh, de pregunta la que hizo. claro. Pero usted no Y se bueno, preocupe que en 2 días todos aquí le vamos a recordar para que no lo olvide. gracias. Voy a contar una anécdota. Ok, Yo, dígame. en mi trabajo, yo siempre viajé con mi trabajo hasta que un año siempre tuve un mismo compañero, estábamos juntos porque él no fuma, no toma, nada de ese tipo de cosas, entonces eh, a él le encantaba estar conmigo y a mí también con él por la particularidad de persona, ¿no? Así que yo estaba en un pueblo de aquí a 800 y pico de kilómetros, eran como las 10 de la mañana y él me dice, negro, negro, me dice, hoy no es tu aniversario, me dice. ¿Qué? Le digo, sí, dice, "Ay, es hoy tu aniversario y me dice, no ve, me saltó en mi celular, me dice él, ¿no? Digo, uy, tenés razón, le digo, hoy es mi aniversario. Entonces agarro, la llamo a mi esposa y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Qué se hablaba? Y no me vas a decir nada, le decía yo cara rota, ¿no? Pero gracias que él me hizo acordar, porque yo ni me había acordado, sinceramente no me había acordado, pero no.
los primeros tiempos se enojaba, pero ahora ya sabe que, Ya que sabe soy... que es parte de su personalidad. Sí. Muy bien. ¿Cómo ha sido ser pionero en la familia? Y ser pionero en la familia fue para mí, no fue muy duro, porque cuando yo me bautizo, el esposo de mi mamá, digamos, biológica, el, el padre de los pibes, él me llevó a, él no era miembro de la iglesia, mi mamá sí, y él era muy católico, muy cerrado, y él agarró y me dijo, mirá, me dijo, ¿vos estás seguro lo que hiciste y todo eso? Le dije, sí, le digo, bueno, me dijo, porque lo que vos acabas de hacer es un convenio, y no conmigo, dice, sino con Dios, y es un sacerdocio, lo tenés que vivir todos los días de tu vida, no es para hoy y después mañana dejarlo. Tal cual, hasta el día de hoy eso me repercute siempre en mi cabeza, porque cuando le planteé que iba a ir a la misión, él también me volvió a decir lo mismo, y él tenía una muy buena referencia y testimonio en sí de los misioneros, porque ahí en la quinta, los misioneros, iba toda la zona, los días de pide y de descanso, iban todos los misioneros a lavar la ropa, a comer verdura y a escribir cartas, se iban al campo, a la casa de ellos. Entonces, él también me dijo eso, incluso me volvió a hablar del sacerdocio, y cuando fui elder, cuando me confirieron el sacerdocio de Melquisedec, me habló también de lo mismo, y, y esa es una enseñanza que la llevo hoy en día. Hoy yo le decía a un compañero que estaba tan agradecido porque para nosotros dos con mi esposa, eh, hago un paréntesis, cuando decidimos casarnos con mi esposa le dije que yo necesitaba una esposa que sea fiel al Señor, que me sea de compañera, y ella me dijo, yo también necesito un esposo de la misma manera, y le dije que cuando yo estaba como decaído quería que ella me molestara y me diga que vaya y cumpla mi llamamiento. Pero bueno, hasta el día de hoy nunca tuve, o sea, nunca ella me tuvo que decir, anda a hacer cumplir con tu llamamiento. Santa Lucía. Pero, La estaca. pero sí, le decía hoy a un compañero que agradecía porque el Señor para mí toda la semana parece que son de 84 horas, porque nosotros, yo sobre todo, estoy constantemente en mandando mensajes a los hermanos, buscando de hacer cosas concernientes a la iglesia, estoy llamando, hablando, dialogando. Y bueno, nunca me canso, incluso estoy tan bendecido, como ustedes saben, por mi trabajo, porque mi trabajo me permite poder reunirme con ustedes cuando estoy dentro de mi trabajo. Entonces, para mí es una bendición, y bueno, siempre me esforcé por ser un ejemplo en ese aspecto, ¿no? Muy Eh, bien, muy bien. Muchas gracias, hermano Navarro. ¿Por qué le gusta tanto la historia familiar? y me gusta tanto la historia familiar porque eh, siempre quise saber de dónde venía. Siempre tuve, por ejemplo, una pasión por lo que es por la historia en sí. Estuve estudiando historia, y abandoné por problemas ideológicos políticos acá. La tuve que abandonar, pero
Me gustó mucho sobre genealogía, me gustó investigar, saber de dónde venía, me gustó saber la raza del ser humano. Y bueno, eso me llevó a poder investigar sobre mi descendencia. Y bueno, he descubierto que del lado de mi papá biológico venimos de Brasil, Portugal, Ámsterdam y Portugal, y después también de España y también de Israel, del lado de mi papá. Y del lado de mi mamá, eh, España, Brasil, España, Portugal y también lo que más me emocionó cuando empecé a encontrar los primeros judíos navarros. Wow. ¿Hay alguna historia dentro de este tiempo que usted ha hecho, historia familiar, que ha marcado su vida y la de su familia? Eh, no sé si ha marcado, pero sí, no sé si hacia mis hijos, porque todavía no he dialogado con ellos, pero sí para mí, por ejemplo, personalmente me ha marcado el saber de dónde vengo, saber que tengo una historia muy rica que han formado mi carácter, que he traído en mis genes, y saber también de que tengo una historia muy rica hacia adelante porque, bueno, el ser miembro de la iglesia me dio la posibilidad de conocer todas estas cosas y realmente saber que soy un hijo de Dios, que Él me ama, saber que podré ver a mis familiares que hoy no están, podré verlo después de esta vida. Entonces, esas son las cosas que a mí me ha marcado muchísimo de poder aprender de ellos. Bien, dentro de toda su genealogía o su historia familiar, su árbol genealógico, ¿hay alguien que le hubiera gustado haberlo conocido en persona? Eh, sí, me hubiese gustado, por ejemplo, eh, ver a mi papá biológico, charlar, tener un encuentro, diálogo con él, porque como es, las cosas que mi mamá me ha contado, porque obviamente yo quería saber más sobre él, eh, entonces quería conocer más las cosas de campo y bueno, eso en cierta forma es algo natural para mí, más allá que yo no me crié en el campo, pero tengo mucho conocimiento, sé cómo desenvolverme dentro de un campo y, y me gusta, me atrae mucho ese tipo de cosas. Bueno, está mi hija acá también, creo, escuchando, que es mi hija mayor, ellos viven en el campo, tienen animales y cuando voy a su casa disfruto mucho y, y también yo creo que eh, hago un espejo, diríamos, no es la palabra esa, con mi yerno, por lo que mi mamá me ha contado. eh, Mi papá era flaco, hombre de campo, hombre que le gustaba la guitarra, y bueno, cada vez que voy al campo y veo a mi yerno tocando guitarra, todo eso, no sé, pienso en mi papá. ¿Por qué le gustaría volverlo a ver?
Y me encantaría poder dialogar con él, saber cómo era su vida en el campo, este, no sé, cómo hubiese sido poder disfrutar de él, ¿no? Que me enseñara a andar a caballo, manejar la camioneta o tal vez a ordeñar una vaca, no sé. ¿Le ha hecho mucha falta en su vida? Y yo pienso que cuando me pongo a pensar muy profundo, sí, ¿eh? Pero disfruté también mucho de mi abuelo, ellos nunca me dejaron. Mi papá, mi abuelo, suplió esa falta Ese papel. a su manera, pero eh, cuando pienso internamente ahora, conociendo la historia familiar y todo eso, me, me angustia un poco eso. Porque, Y me angustia porque me hubiese gustado poder tenerlo. ¿cómo se siente al saber que vamos a poder volverlos a ver y convivir con ellos? Y yo me siento muy feliz. Creo firmemente, como lo estoy mirando a usted y a todos los hermanos que me están escuchando, creo muy firmemente de que las promesas que se hacen en la Santa Casa, en el templo, a través del santo sacerdocio, son reales y, y creo muy firmemente también de que sé que vamos a encontrarnos y vamos a vernos nuevamente. Muy bien, muchas gracias, Seguro Navarro, por sus historias y especialmente cómo esa esperanza de volver a ver a su papá nos marca a todos también. ¿Qué consejos nos podría dar para que podamos seguir haciendo historia familiar? No sé si consejo, porque no podría darle consejo podría darle cada uno de los líderes de ustedes, ¿no? O bien, pero sí sugerencia le podría dar Ok. muchísima, pero sí le podría sugerir que busquen, que investiguen, que traten de conocer eh, a sus seres queridos que ya partieron al otro lado del velo. Eh, por más que, por más que hayan cometido grandes errores, eh, no sabemos por qué, porque eso también me enseñó la historia familiar, a entender, a tratar de ponerme en los zapatos de ellos, de poder comprender, porque muchas veces lo han hecho por ignorancia, muchas veces lo hicieron porque fueron obligados, otras veces no tuvieron alguien que lo guíe. Entonces, gracias a esos errores o gracias a ello, hoy nosotros somos parte de ello y, y gracias a ellos nosotros tenemos también progenie, tenemos hijos, que ellos son causantes de nosotros también y bueno, eh, yo lo que puedo decirle, sugerirle que en la medida que armen y hagan su historia familiar, el árbol sana, sanan las emociones, este, sana el corazón de las personas y uno aprende a amar justamente a la manera del Señor. Algo que aprendí estudiando la Torá, eh, la Torá es el Antiguo Testamento, fue que una enseñanza maravillosa que fue del amor de Jesucristo hacia Judá cuando le enseñó, Judá creía que en aquella época que Cristo iba a ser el Salvador del mundo, pero
eh, pero por medio de armar un comando, de un ejército, algo militarmente, y no entendió que era por medio del amor. Y aún así, el Señor, cuando él le entregó, el Señor le dijo que él lo seguía amando, por más lo que haya hecho. Entonces, a mí eso me conmovió muchísimo porque pude entender que en nuestras vidas nuestros seres queridos pueden cometer errores, pero vuelvo a repetir, no entendieron o no entienden, y es el amor que uno Claro, le claro. da a ellos. Muchas gracias, hermano Navarro. Muchas gracias por sus palabras y las cosas que pudo compartir. ¿Podría terminar con nosotros compartiéndonos su testimonio? Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo un testimonio grande del Salvador Jesucristo. Eh, Cada sábado que estoy en el Santo Templo puedo realmente sentir su presencia al servir a los hermanos, al impartir las ordenanzas por los que van a recibir por primera vez, como por aquellos que están del otro lado del velo. Puedo sentir su poder allí, y también lo puedo sentir aquí en mi casa. Siempre sé que Él es mi Salvador, que Él murió. Sé que en esta época que se está aproximando la Pascua de la Resurrección, eh, yo tengo que pasar por un desierto, y cada uno de todos nosotros pasar por un desierto para poder ver una salvación. Y eso es lo que siento que es el día a día, entrar en ese desierto, ser tentado, ser muchas veces llevado a querer hacer cosas, y con el poder del Señor decir, eh, solamente sirvo al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Sé que José Smith vio a Dios Padre, a su Hijo Jesucristo. Tengo un testimonio firme de eso. Y sé tal cual porque tuve que preguntarle aquella vez cuando mi amigo me dijo arrodillate y preguntarle al Padre Celestial si es verdad. Y pude sentir el Espíritu Santo en mi corazón, testificándome de que era verdad. Sé que la iglesia es verdadera y que las familias son eternas. Todos vamos a regresar a la presencia del Padre Celestial. Ese es mi testimonio firme y fiel, que lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Navarro. Ah, Amén. antes de terminar, recientemente lo llamaron como director del grupo, ¿sí? ¿Cuáles son algunas de las funciones que usted estará llevando a cabo y cómo se siente con esta responsabilidad? Sí, hace poco, bueno, para mí fue un desafío cuando el hermano Sergio Sierra me habló el año pasado si quería ser parte de la dirección. Le dije que sí. Y intelectualmente me he preparado. Mi especialidad es trabajar con grupos, fortalecer y proyectar los grupos hacia arriba. Este, Le pregunté a él qué es lo que él quería. Él me explicó qué es lo que él quería. Y bueno, en base a eso me puse al hombro de poder intentar, no cambiar, pero sí modificar todo la enseñanza dentro de la academia. Y eso es lo que estamos tratando. Yo entiendo que muchos hermanos no son profesionales, no son docentes, no tienen las herramientas que tal vez yo tenga, o algunas personas que son docentes, las herramientas pedagógicas.
pero la intención es poder compartir con cada uno de ellos lo que sé para que ellos también puedan eh, ser buenos maestros, tal cual como lo fue El Salvador, enseñar a la manera de él. Y, y una de las funciones hoy en día que estoy con el hermano Castillo es justamente poder ayudar a que se enseñe correctamente, a que podamos tener un organigrama para que no nos cansemos de trabajar solos, que todos los hermanos puedan compartir. A veces yo pienso que, que por ahí es mucho que lo que se le pide, pero no, es simplemente pedirle que se organicen, es una organización, más allá que se nos pagan para hacerlo, pero yo siento personalmente que mi paga es la satisfacción de saber que estoy haciendo el servicio a mis semejantes, estoy sirviendo a mi Padre Celestial, enseñando a las personas que no saben cómo hacer historia familiar, enseñarle a ellas para que ellos también tengan el mismo gozo que ellos tengan. ¿Qué espera del grupo ahora en adelante? Y yo espero del grupo, sobre todo de los directores, que puedan ser sabios, eh, ser humildes, enseñables, que sean enseñables, que que podamos trabajar todos juntos para llevar adelante esta academia, eh, que me siento orgulloso, de que siempre lo recalco y digo, somos la única academia en todas las plataformas sociales que hay, que habla de historia familiar, no hay otra. Tenemos esa oportunidad, tenemos mucho material para explotar, para explorar, y tenemos grandes hermanos con muchos talentos para poder ayudarnos a que justamente esta plataforma, Haciendo Historia Familiar de Iberoamérica, pueda crecer, pueda llegar a todos los rincones más allá de lo que estamos ahora, como todo lo que es habla hispana, España, Suiza, creo, Italia, Inglaterra también creo que estamos, donde hay hermanos. Entonces, yo lo único que le puedo pedir, no solamente a los directores, sino les pido encarecidamente a todos los hermanos que apoyemos, que colaboremos con nuestras áreas, que colaboremos con las academias donde estemos, que si no sabemos enseñar, que digamos, hermano, no sé enseñar, no sé cómo hacerlo. Entonces, hace poquito llamamos a la hermana Navarro para que ella le pueda, con 35 años de experiencia pedagógica, ella pueda darle todas las herramientas pedagógicas para que puedan ustedes ser buenos maestros, no solamente dentro de la plataforma, sino en la iglesia, porque esto uno lo lleva para sí mismo y lo puede dar dentro de la iglesia también, ser un buen maestro. Entonces podemos dar vuelta a todo, girar todo, dar una vuelta de rosca. Ese es el objetivo, esa es la visión que yo tengo, de que esto crezca, que todo colabore. Que llegue Bien, un día que diga al hermano Murphy, hermano Navarro, hoy no le voy a poder dar el tiempo para que usted enseñe porque la hermana fulana de tal o el hermano fulano de tal es el que va a dar esa clase. Así que gracias, hermano, no lo necesitamos más. O en nuestra área, ¿no? En otro director que diga lo mismo de otros directores, sino que digan claro. los hermanos van a hacerlo. Sí. Muchas gracias, hermano Navarro. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por ayudarnos e inspirarnos, por la dirección incluso.
¿Hay alguien dentro de los presentes que quisiera hacer alguna pregunta al hermano Navarro? Hablen ahora o callen pasión. Muy bien, muy bien. Creo que entendemos. Pero, hermano Navarro, muchas gracias una vez más por su tiempo y por compartir con nosotros sus experiencias. Seguiremos acá apoyándole y sosteniéndole en la dirección. Y al igual que usted, tengo un fuerte testimonio en cuanto a la obra de historia familiar. Debemos de seguir ayudando a todos a poder bendecir la vida de ellos y a ser partícipes de las bendiciones del templo y las promesas que se nos han hecho. Compartimos todo esta noche en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a detener la